Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Hola, muy buenas tardes, encantada de volverlos y volverlas a saludar. Mi nombre es Ana Hachimowicz, este programa Dios Adentro, Dios Afuera, por Radio Mantra FM, aquí por streaming, pero también FM 919. Bueno, gracias a Maga, la directora, a Sergio, el operador, a Lili, la secretaria, todos y otros colaboradores más, cada uno desde su casa, colaborando para que pueda salir al aire esta misión, diría yo. Hoy, recién estaba conversando con la directora, con Maga, y le decía que ahora es el momento de aplicar todas estas herramientas espirituales de las cuales se habla en tantos programas, ¿verdad?, de Radio Mantra, y que ahora enosoras como Radio Mantra, emprendimientos como Radio Mantra, ya no es solo un ocio, un lujo, un momento para pasar un rato de ocio. Es, creo, entre muchos otros, un salvavidas espiritual para este terremoto que nos toca vivir. Bien, esto es como para un recordatorio de que todo esto no es como un adorno, ¿no? Es realmente un salvavidas en este momento. Ustedes, igual que yo, verán gente a vuestro alrededor, bajoneada, decepcionada, deprimida, que tira la toalla. Bueno, acá es donde es importante esto, que consiste en tratar de ver la vida en profundidad, no distraerse con los espejitos de colores que nos ofrecen los medios, ¿verdad? Ahora los medios, más que espejitos de colores, nos ofrecen espejitos negros, no sé, todo el tiempo hablando de cosas tóxicas y negativas. Así que bueno, después de esta mini introducción, reitero entonces, este programa se llama Dios Adentro, Dios Afuera, y estamos abocados y abocadas a difundir lo que se denomina teología holística. En estos últimos 50 años de globalización, sobre todo debido a Internet y a las comunicaciones, aparece con más claridad todavía que en otras épocas que todas las religiones y todas las tradiciones de sabiduría tienen un núcleo común. Un núcleo común basado en la experiencia de determinadas personas que contactan con lo divino, que han tenido la experiencia de contactar con lo divino. Entre ellos encontramos los fundadores de todas las religiones. Y dentro de cada religión tenemos siempre un grupito, un grupo que es el núcleo místico de esa religión, que mantiene viva esa tradición de la comunicación directa con lo divino. Lamentablemente, o quizás inevitablemente, al morir el fundador, al pasar a otro nivel, los seguidores de cada religión
muchas veces en su afán de no perder la palabra del maestro o de la maestra, se aferran a la letra más que al espíritu, ¿no? Y además es cierto también que cualquier institución humana para mantenerse, y bueno, muchas veces tiene que pagar un precio, ¿no? Un precio de pérdida de los objetivos iniciales, un precio de comprometerse con intereses económicos o políticos, tergiversarse, muchas cuestiones de poder. Y yo creo que muchas de las personas que escuchan Radio Mantra o que vienen a mis talleres y a los de todos los talleres de sabiduría, son los que mi maestro Matthew Fox decía, los y las heridos de la religión. O sea, son personas con inquietudes espirituales, pero que suelen haber tenido un contacto no demasiado positivo con las religiones respectivas de origen. Bien, la buena noticia es que cualquiera sea nuestra religión de origen, las tres grandes religiones monoteístas en Occidente, y otras tradiciones, tenemos a dónde acudir. No tenemos que hacer, como dicen los norteamericanos, tirar al bebé junto con el agua sucia, ¿no? Cada religión, cada tradición tiene un núcleo de sabiduría eterna, que los hindúes llaman Sanatana Dharma, o sea, la ley eterna, porque les cuento que los hindúes no se llaman hindúes ni se llaman a su religión hinduismo. La llaman Sanatana Dharma, religión, ley eterna. Ese es el nombre en sánscrito, pero la ley eterna está presente en todas las religiones. Pero la tenemos que ir a buscar quizás no en los núcleos de poder, de aparatosidad, de instituciones, de intermediarios que se postulan, ¿no?, entre nosotros y lo divino. Tenemos que buscarlo en el núcleo místico de todas las religiones. Y cuando vamos ahí descubrimos que los místicos de todas las tradiciones, de todas las culturas, de todos los tiempos, transmiten con distintas palabras, por supuesto, y con distintos idiomas, las mismas experiencias y la misma verdad esencial. Y esa verdad esencial podemos nombrarla con un vocablo moderno, sería, si bien son dos palabras de origen griego, serían las palabras teología holística. O sea, todos los núcleos místicos de todas las religiones practican, sin saberlo, por supuesto, sin llamarlo con ese nombre, la teología holística. ¿Y qué es la teología holística? Es la logos, la concepción, logía, ¿no?, de teos, de lo divino, holística, o sea, que abarca la totalidad. Para aclarar un poco los términos, lo divino, llamamos divino, no a Dios como ese anciano de barba blanca sentado en un trono de oro en el cielo, en una nube, mirando a ver qué hacemos, sino llamamos Dios al fundamento último de la realidad, al misterio que hace que las cosas existan. Hay una bendición judía que dice, bendito eres tú, Señor del universo, que traes todas las cosas a la existencia. Ese es el misterio máximo, la propia existencia, la mía, la tuya y la de todo el universo. A esa X incognoscible para nosotros en este nivel es lo que vamos a llamar Dios. Y la propuesta de la teología holística es que ese fundamento de la realidad está presente en todo.
no hay nada en lo cual Dios no esté. Aún el más pecaminoso, aún el más malvado, Dios está ahí adentro. A ver, una consulta de Claudia Sanz desde Perú. ¡Qué lindo! Machu Picchu, estuve en Machu Picchu, qué maravilla. Dice, bueno, gracias, dice unas cosas lindas y después dice, ¿usted cree que habrá en algún momento la fusión de las religiones? Es decir, una sola religión. Eso es difícil de predecir, ya creo que más haría falta un historiador para contestar a esas preguntas. Honestamente, no lo veo cercano a eso. Pero tengo una buena noticia, que la religión única ya existe y tiene sus adeptos, que son los místicos, los llamados místicos. Y a eso apunta esto que yo llamo teología holística. Esa religión única, también llamada tradición unánime, porque no soy yo la única que se dio cuenta de que todos los místicos dicen lo mismo, ¿no? Ya muchos lo han descubierto antes que yo. Para decírtelo concretamente, el núcleo místico, por ejemplo, dentro del Islam, se llama sufismo. Entonces vos, si querés practicar esa religión única que ya existe, podés ir a un grupo sufí. Dentro de la religión judía, el grupo místico se llama la Cábala. Entonces acá tenés otra puerta para acceder a la religión única. Dentro del cristianismo tenés las órdenes monásticas y muchos de los que hoy en día se llaman santos, que son personas individuales, digamos, que han tenido experiencias místicas. Y en general las órdenes monásticas tratan de seguir ¿no? las enseñanzas de alguno de estos santos, luego llamados santos porque en su momento muchas veces fueron perseguidos por la institución. En el caso del hinduismo, o sea, lo que en Occidente llamamos hinduismo, su núcleo místico es el yoga. Y luego tenés también, por ejemplo, en el taoísmo, que es una religión en China, se divide también en dos grupos. Una parte que es práctica, que tiene que ver con la sanación, con la salud, con la sexualidad, y otra parte que es iniciática, esotérica, mística, que uno de los libros más conocidos es el Tao Te Ching de Lao Tse. Entonces, y tenés otros grupos minoritarios también. Tenés la espiritualidad celta. Es decir, a ver, para responder a tu pregunta, yo veo que entre las distintas religiones institucionalizadas hay todavía mucho resquemor, nadie quiere aflojar terreno, nadie quiere ceder. Más que fusión, hay guerras. Hubo guerras toda la historia humana y las sigue habiendo. Pero, como decía esa canción, ¿no? Esa canción creo de Atahualpa que le pide permiso al virrey para cortar el naranjo para hacerse una guitarra, pero bueno, el permiso del rey tarda tanto que pasaron años y entonces la canción dice, bueno, mire, yo ya el naranjo ya lo corté, ya lo hice guitarra y ya estoy cantando la canción. Bueno, lo mismo pasa acá. Esa religión única que vos, creo que como todos, anhelás, ya existe. Y como te digo, la podés encontrar en todos estos lugares que te acabo de decir. Si tenés interés en profundizar más el tema, te aconsejo, te invito a visitar nuestro canal de YouTube,
Dios adentro, Dios afuera. Ahí está todo agrupado me olvidé del budismo. Dentro del budismo tenés el budismo Zen, que es el grupo más místico, ¿no? En, ese canal de YouTube, Dios adentro, Dios afuera, está agrupado por temas. Esa religión única en el budismo, esa religión única en el judaísmo, etcétera, etcétera. Bueno, muy linda esa pregunta, y yo creo que los que somos buscadores, encontradores, como dice Fabio, espirituales, anhelamos eso. Y ya se forma, ya se forma esa religión única, aunque las superestructuras, digamos, institucionales no se enteren, ¿no? Pero el anhelo del espíritu humano es tan fuerte que lo está haciendo igual, sin el permiso del rey. Gladys, bienvenida. Cuando se refiere a místico, ¿a qué se refiere? Está bien. Está bueno que hagas la pregunta. La palabra místico viene del griego mystos, que quiere decir cerrado. Cerrado. También la palabra misterioso, misterio, tiene la misma raíz. Quiere decir algo que está cerrado. En este caso, cerrado a la mayoría de la gente, o no se entiende, o es secreto. Más aún, la palabra místico, hasta la década del 60 del siglo pasado, era el nombre de una enfermedad mental, delirio místico, y estaba en la lista en Estados Unidos, como le dicen, el vademecum de enfermedades mentales. Se sacó recién en la década del 60. Más aún, a los místicos en la Edad Media y el Renacimiento, o a las místicas sobre todo, muchas veces las llevaban a la hoguera. Bueno, ¿a qué se denomina místico? La definición de místico es aquel que manifiesta tener o haber tenido un contacto con lo divino, contacto con Dios. Eso es la definición de místico. Ahora, si me decís que hay gente que tiene delirios místicos, sí, habría que ver cada caso en particular, ¿no? No nos vamos a meter en eso porque eso ya es un tema de la psicología. Pero la definición así a secas, cruda y desnuda de místico es aquel que refiere haber tenido o tener una experiencia de lo divino, o sea, el contacto con lo divino. Y la verdad que yo aquí en Dios adentro, Dios afuera, en esta comunidad de teología holística, mi objetivo es que todos y todas puedan acceder al contacto con lo divino. Porque, y esto es un punto que denomino encuentro, es un punto de la teología holística. El encuentro con lo divino está accesible para todos y todas, en todas partes y en todo momento. Porque todo lo que nos acontece, todo lo que nos pasa, absolutamente todo, es Dios, o sea, la conciencia cósmica, hablándonos. Ya estamos ahí. Ya tenemos todos contacto con lo divino. El tema es que muchas veces las instituciones religiosas, por una cuestión de poder, nos ocultan esta verdad. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen, no, vos solita no podés tener contacto con lo divino, vos me necesitas a mí, que soy el intermediario. Vos no estás preparada, no tenés herramientas, no llegaste, no estudiaste, bueno. Entonces,
con esto, ¿qué te quiero decir? Que somos todos místicos en potencia. Basta simplemente con cambiar de anteojos para ver la realidad. Y cuando uno se empieza a dar cuenta que todo lo que te pasa, lo que te gusta y lo que no te gusta, todo, absolutamente todo, es Dios hablando, porque, digamos, Dios hablando es una forma rápida de decirlo, ¿no? Pero es todo la conciencia cósmica manifestándose y dirigiéndose hacia cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros y nosotras somos importantes, somos sus hijos. Como decía mi maestro Matthew Fox, somos príncipes porque somos hijos e hijas del rey. Tenemos dignidad real. En cambio, los medios y muchas veces las instituciones religiosas nos quieren convencer de que somos mendigos, que estamos carenciados, que nos faltan cosas, ¿no? Y entonces nos venden productos, nos venden doctrinas, y al final nos seguimos sintiendo tan vacíos como siempre. Bueno, le pido por favor a Maga que nos ponga un pequeño descanso. La idea es, yo les quiero contar del Om, que es la sílaba sagrada del yoga, así que primero la escuchamos un poquito y después hablamos.
Bueno, después de este descanso, ¿no? Descanso para la mente, me quedó algo por decir acá respecto a la pregunta de Gladys, que es un místico, solo como para nombrarle algunos, ¿no? San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila. Después tenemos en el hinduismo Sri Ramakrishna, Sri Ramana Maharshi, Sri Aurobindo, Sri Satya Sai Baba, hay muchos, solo para ponerle una cara, un nombre y apellido, ¿no? En el judaísmo tenemos a Martín Buber, a Abraham Yoshua Heschel, Simone Weil también, mujeres Ananda Mai Ma, Hildegarda de Bingen, las mujeres, ¿cómo se llamaban? Las beguinas en Europa Central, el padre B. de Griffiths, Tomás Merton, hay muchos personajes muy valiosos, solo como para que tengan también una cara, ¿no? Bueno, yo vengo de una formación filosófica, racional, de una búsqueda intelectual de lo divino. Con ello, la verdad que he avanzado un montón. Hace 55 años que estoy buscando el significado último de la vida. Y si bien con la razón y con la filosofía se puede avanzar un montón, he descubierto últimamente, en los últimos años, que hay un camino mucho más directo, más fácil, más agradable, más directo, que es un poco lo que les hablaba antes, el camino del encuentro. O sea, es solo cambiar el switch. Y en vez de estar como los tres monos, ¿no? Con los oídos tapados, los ojos, y no hablar, no ver nada, destapar los oídos, destapar los ojos y empezar a ver. Ver a Dios, a la conciencia cósmica o alma del mundo, hablándonos a través de todo lo que nos pasa. Acá recién yo vivo en un piso muy alto, pasó un pájaro volando, eso también es Dios hablando. El ser humano ha tenido y tiene distintas prácticas para propiciar ese encuentro. Es decir, tenemos en el yoga lo que se llama el Jnana Yoga, que es el yoga de la sabiduría, que intenta encontrar justamente definir a lo divino y encontrarlo por la vía racional. Se llega, digamos, bastante, es lo que se llama el Vedanta. Pero también tenemos el otro camino que se llama Bhakti Yoga, se traduce como el yoga de la devoción. No me gusta mucho esa palabra devoción porque me suena a chupacirios, es una expresión argentina que tenemos de la gente que solo se queda en el aspecto externo de las religiones, ¿no? Me gustaría más llamarlo el yoga del encuentro, de la búsqueda del encuentro personal con lo divino. Bueno, y una de esas formas conocidas por todos ustedes es el canto de lo que se llaman mantras en el yoga, ¿no? La palabra yoga, que en sánscrito debería leerse así con una I, no es una Y, esa la hemos argentinizado. La palabra yoga significa unión. ¿Y unión de qué? Unión del alma individual con el alma universal. Esa es la aspiración del ser humano.
los seres humanos tenemos todos, seamos o no conscientes de ello, una nostalgia de la totalidad. Una nostalgia, no, ahora me viene la palabra alemana, no sé por qué, Sehnsucht, un saudade en portugués, ¿no? Un longing, bueno, me vienen todos los idiomas, una nostalgia, un deseo muy fuerte de lo divino, vamos a llamarlo por su nombre. Y para ello han inventado prácticas. Una de ellas es el canto de mantras. La palabra mantra en sánscrito, man viene de manas, mente, y el sufijo tra indica siempre algo instrumental. Sería algo así como instrumento para la mente, o algunos lo entienden como instrumento contra la mente, ¿no? Para aquietarla o para callarla. Y el rey de todos los mantras, el mantra más universal, es el mantra cuyo sonido es Om, O-M, Om. Esto que vamos a ver acá está basado en este libro que se llama Las formas del yoga, que es un resumen de las clases que di en la Fundación Indra Devi sobre los distintos caminos del yoga, porque el yoga que nos llegó a Occidente es principalmente Hatha Yoga. La palabra Hatha significa esfuerzo. El yoga del esfuerzo, es decir, el yoga de las posturas físicas. Este yoga de las posturas físicas es hijo del Tantra Yoga. La escuela tántrica de yoga surge en la India, ve la luz en la India en el siglo V después de Cristo, pero se sabe que existía desde mucho antes, en forma subterránea, sobre todo en el sur de la India. Eran investigadores de la naturaleza, eran lo que hoy llamaríamos científicos, o sea, investigaban el cuerpo humano, sobre todo para restituir su salud, e investigaban entonces remedios de hierbas. Luego investigaron también a lo largo de siglos, ¿no? Esto que estoy hablando duró siglos y sigue durando. Investigaron la parte energética, descubrieron que nuestro cuerpo tiene una energía y que esta energía no está al azar, sino que sigue determinados caminos, que ellos llamaron nadis, como ríos de energía en el cuerpo, y que tiene también unos puntos de acumulación, transformación y redistribución de la energía. Bueno, ahora no nos vamos a detener en eso, pero lo que quiero decir es que estudiando los métodos de sanación y de salud, descubrieron que hay posturas que le hacen bien al cuerpo y a la energía, y también hay respiraciones que le hacen bien al cuerpo y a la energía. Bueno, el resultado de todo esto es el Hatha Yoga. Los tántricos no hacían meditaciones, o digamos, si hacían meditaciones eran con visualización. Pero acá Occidente, junto con el Hatha Yoga, que es hijo del Tantra, nos llega otra escuela, la meditación a través de otra escuela del yoga, que es el yoga de Patanjali, el Raja Yoga, el yoga de los reyes, el yoga real, que lo que quiere es justamente apartar la conciencia del cuerpo,
considera que el cuerpo es un obstáculo para la iluminación, no un vehículo. En cambio, el Tantra considera que es un vehículo. Bueno, pero tanto el Hatha Yoga como el Raja Yoga, como el Bhakti Yoga, que es el yoga del encuentro con el alma del mundo, todos aceptan o reconocen el valor del sonido Om. Este mantra Om, además, recibe un nombre especial en sánscrito, se llama Pranava, con B corta, Pranava, que quiere decir el retumbante. Si ustedes leen o escuchan hablar del Pranava, es simplemente otra forma de decir el Om, referirse al sonido Om. Los Bhakti, o sea, los propiciadores del encuentro, dicen, interpretan al Om como que estamos llamando a Dios. Dice, cuando entonamos al Om, estamos llamando a Dios. Estamos diciendo, estoy acá, dame bolilla. En cambio, los meditadores, los del Raja Yoga, tratan mediante el sonido Om y cualquier mantra de acallar los pensamientos, o sea, evitar que la mente tenga pensamientos. Entonces, por eso lo llaman mantra, porque es un instrumento para aquietar la mente, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del Raja Yoga, de la meditación. Yoga Chitta Vritti Nirodha, dice el primer aforismo de Patanjali. El yoga es la anulación de los remolinos de la mente. Y el Om, bueno, sería el rey de los mantras. En cambio, los tántricos, cuando cantan el Om, están peinando energías. Lo que llamamos a veces armonizando energías. ¿Por qué? Porque ellos consideran que lo primero que hubo cuando Dios creó el universo, ellos no lo llaman Dios, ¿no? Lo llaman Shiva, Shiva o Brahman. Pero digamos, lo absoluto cuando todavía no había nada. Lo primero que emitió Dios fue una vibración. Lo primero que hubo en el mundo fue una vibración, pero una vibración que no sonaba, no tenía sonido porque no había aire todavía. Era una vibración sin sonido. Fíjense que ese tema está presente en las religiones, porque en el Génesis también dice, Dios dijo, ¿no? Dios habló, dijo, haya luz, y hubo luz. Es decir, ¿qué hizo Dios? Emitió una vibración también. Y la física cuántica también hoy nos dice que cuando un electrón no está en forma colapsada, como le dicen ellos, es decir, cuando no está en forma material, está en forma de ondas de probabilidad. No son ondas de sonido, son ondas de probabilidad. También son ondas que no suenan. Entonces, los tántricos nos dicen que lo primero que hubo fue una vibración. Antes del Big Bang, digamos, para decirlo con terminología moderna. Y cuando cantamos el Om, dicen los tántricos, estamos entonando una imitación imperfecta
pero lo más parecida posible, de esa primera vibración originaria. Entonces, ven, cada escuela del yoga le da una interpretación diferente al canto del Om, pero todas cantan el Om. El Bhakti es para saludarlo a Dios, el Raja Yogi para eliminar los pensamientos de la mente, el Tantrika, el Tantra Yogi, para armonizar las energías, porque esa primera vibración de la cual luego fueron surgiendo todas las cosas, dicen los tántricos que sigue latente en todo. Esa vibración sigue, no es que se eliminó. Tomó formas, forma de gato, forma de velador, forma de cielo, forma de nube, pero todo sigue en la base vibrando con el Om. Arriba se superponen otras vibraciones, pero la vibración básica es el Om. Entonces, cuando cantamos el Om, armonizamos, ¿no? A mí me gusta más la palabra peinamos. Peinamos nuestra energía y la energía de todas las cosas que nos rodean. Bueno, acá Joaquina me pregunta, hola, el Om es el sonido primordial, ¿quién creó el Om? Bueno, esto es lo que estaba explicando, ¿verdad? Este programa, Joaquina, dentro de 2 días va a estar disponible en Spotify o también en el canal de YouTube Dios Adentro, Dios Afuera. No lo quiero repetir todo, seguramente vos te incorporaste ahora al programa. Los tántricos, entonces, son los que descubrieron al sonido Om como la vibración original, que fue lo primero que hubo en el universo, de lo cual después se originaron todas las cosas. Decíamos entonces que ese sonido Om, por eso lo cantan en todas las escuelas del yoga, pero con distintos significados. A ver, hay mucho todavía para decir del Om. Vamos a empezar con algún tema como para poder redondearlo en el ratito que nos queda. Pero desde ya les digo, para escuchar esto entero, lo pueden hacer luego en Spotify, dentro de 48 horas, 24, 48 horas, o en el canal de YouTube Dios Adentro, Dios Afuera. También les cuento que mañana jueves a las 8 de la noche tendremos un Zoom justamente de una meditación aplicando el sonido Om, aplicando todo esto que estamos viendo. Quien le interese participar, es gratuita, por favor escríbame a diosadentrodiosafuera@gmail.com. También los martes a las 8 de la noche por Zoom, también tenemos grupo de estudio, donde vemos estos mismos temas, pero claro, mucho más interactivo, donde todos pueden participar más y preguntar más. Quien tenga interés, lo mismo, escríbame por favor a diosadentrodiosafuera@gmail.com, y también quien tenga ganas de recibir notificaciones por WhatsApp, también escríbame por favor al mismo mail. Bueno, acá les quiero explicar algo respecto a las letras del Om. Todos ustedes seguramente conocen el sonido Om, acá lo pongo, es el último. La grafía, una grafía hermosa, muy elegante y muy atractiva, ¿no? Como un 3 al revés, con un puntito arriba. Esto es una grafía
inspirada en las letras del idioma sánscrito que se denominan, o sea, el alfabeto sánscrito no se llama alfabeto, porque es el nombre que se le dio en Grecia, ¿no? Son las dos primeras letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, por eso se llama alfabeto. Las letras en sánscrito, el alfabeto en sánscrito, tiene un nombre muy poético, no se llama alfabeto, se llama Devanagari, Devanagari o Devanagari, que quiere decir la morada de los dioses. La palabra Deva quiere decir Dios, quiere decir luminoso, y la palabra Nagari quiere decir morada, casa. Es decir, que las letras para el sánscrito son la morada de los dioses, la morada de los luminosos, la morada de la luz. Nosotros muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? También, si ustedes ven las letras sánscritas, tienen una gran elegancia y una gran estética, ¿no? Son bellas artísticamente. Cuando nosotros vertemos las palabras sánscritas en nuestro alfabeto latino, esto se llama transliteración. En general los libros donde aparecen las palabras sánscritas, pero escritas no con caracteres de Devanagari, sino con caracteres latinos, decimos que es una transliteración, ¿no es cierto? Nos sirve por lo menos para entender el sonido del sánscrito. Bueno, a ese respecto, desde el punto de vista tántrico, el sonido Om se compone de 4 partes. ¿Por qué 4 partes? En primer lugar, porque la letra O en sánscrito se considera que está hecha de 2 letras. La A más la U es una letra doble, la O, cuyos elementos o cuya composición es la letra A más la letra U. Esto ha quedado todavía en algunos de nuestros idiomas, por ejemplo en el francés. El francés, la A más U se lee O. Bueno, esto viene del sánscrito. Luego viene la letra M, ya tenemos 3, y finalmente, y nunca hay que olvidarlo, el silencio posterior al canto del Om. Entonces son 4 elementos, la A, la U, la M y el silencio. Hay escuelas que cantan el Om así, A-U-M, y luego el silencio. Otras no, otras lo cantan con la O directamente. Ambas formas son correctas y ambas formas han sido usadas por distintas escuelas. Pero lo que sí es importante es que sepamos el significado, la simbología. Los símbolos, y en este caso el Om es un símbolo, transmiten conocimientos que para explicarlos en palabras hacen falta muchas palabras. Es lo que yo les decía de la razón. La razón se expresa en el lenguaje y necesita muchas palabras y muchas veces no llega a los conocimientos espirituales. Por eso las tradiciones de sabiduría usan símbolos. Por ejemplo, el Om, incluso con su dibujo, Om. ¿Por qué? Porque se transmite de generación en generación sin importar el idioma. No importa si yo hablo español, inglés, ruso o alemán. El símbolo, la cruz, la estrella de 6 puntas, la estrella de 5 puntas, me va a transmitir su jugo
su significado independientemente de mi idioma. ¿Qué sucede con el Aum más silencio? Bueno, en una de las Upanishad, que son los textos sagrados de la India, denominada Mandukya Upanishad, es decir, la Upanishad del sabio Mandukya, se explica que la A, la U y la M y el silencio describen 4 estados de nuestra conciencia. Recuerden que en la India se estudia la conciencia, los sabios estudian la conciencia desde hace por lo menos 3.000 años o más. En cambio, en Occidente la psicología recién tiene 200 o 250 años. Bueno, el Aum describe 4 estados de conciencia, posibles de nuestra conciencia. La A es la más abierta, ¿no? De la boca. A. Describe la conciencia cuando está percibiendo objetos externos. Luego cerramos un poco, ¿no? O sea, estoy percibiendo la silla, la mesa, etc. Cierro un poco la U y entonces ahí, según la Mandukya Upanishad, quiere simbolizar la conciencia percibiendo objetos internos. Es decir, la conciencia, estoy percibiendo mis ideas, mis emociones, mis sensaciones kinestésicas, mis emociones. Esa es la U. Después cierro un poco más la boca, la o sea, cada vez se va haciendo más sutil la cosa. Y me refiero ahí simbólicamente a la conciencia pura, que no está percibiendo ningún objeto, es pura conciencia. Esa es la M. Y finalmente el silencio posterior, que eso, cuando ustedes entonen el Om, quédense después un rato en el silencio. Toda la entonación sonora del Om es como el trampolín para que yo me sumerja en el silencio posterior. Ese silencio simboliza la unión del alma individual con el alma universal, o sea, la realización del yoga, porque dijimos que el yoga es eso, la unión del alma individual con el alma universal. Es decir, que el canto del Om me está como trazando en forma simbólica, sin uso de ningún lenguaje, el camino hacia la unión. No quiere decir que porque yo cante una vez el Om ya me va a pasar, pero ahí tengo señalado el mapa. Y es un mapa que no pasa por la parte consciente, va directo al inconsciente. Que yo prefiero decir más que el inconsciente al supraconsciente. Nuestra parte, digamos, supraconsciente, que es más grande que nuestra parte consciente, entiende perfectamente el mensaje del Om. Así que bueno, ustedes lo pueden cantar como quieran, Aum o Om, pero recuerden que el objetivo final es el silencio. Bien, hoy vamos a dar por cerrado acá el tema. La próxima vez vamos a seguir hablando del Om, pero también recuerden que mañana jueves a las 8 de la noche vamos a practicar el Om, porque una cosa es hablar, y otra cosa es practicarlo. Pero para poder practicarlo bien es importante saber, incluso a nivel racional, aunque sea parte de la riqueza del Om. Hay un cuento sufí que dice que si vos estás enfermo, no alcanza con gritar remedio, remedio, ¿no? No sirve gritar la palabra remedio o describir.
este remedio es un corticoide que me va a producir esto y lo otro. No, hay que ir y tomar el remedio, ¿verdad? Entonces, lo mismo acá. Podemos hablar mucho del OM, pero el asunto es practicarlo. Así que quien quiera, el link es una actividad gratuita, el link para el Zoom, por favor escríbame a diosadentro, diosafuera, @gmail.com. Bueno, muchas gracias a Maga, a Liliana, a Sergio, que está haciendo trabajo de mantenimiento, a todos los que hacen Radio Mantra, a todos ustedes, que hay oyentes que me acompañan con su energía y sus preguntas que me encantan. Les mando un abrazo gigante, muy buena segunda mitad de semana, paz y luz y lluvia de bendiciones. Chao. Este programa vale la pena volverlo a escuchar. Descárgate el podcast On Demand.